Buenas noches, compañeros. Buenas noches también a nuestra invitada. Bueno, para mí es un gusto darles la bienvenida a esta entrevista. Y sin antes, pues, darle las gracias pues, a la señorita Dalia Martínez. Ella es profesora del profesorado de enseñanza media de Turquía. Y pues para mí es un gusto darle la bienvenida de parte de todos nuestros compañeros del grupo de los epidemiológicos de ciencias. Y pues, también quería agradecerle por el espacio que nos ha brindado y pues por la oportunidad de seguir enriqueciendo pues nuestros conocimientos y pues también para las personas que verán esta entrevista. Y pues le doy la cordial bienvenida y sean bienvenidos todos. Pues muchas gracias, Jonathan. Pues gracias, Dalia, por haber tomado el día de hoy el tiempo para poder estar con nosotros. Pues como primer punto nos gustaría saber eh, un poco de usted, a qué se dedica, cómo fueron sus tiempos de universidad, cuando estuvo incluso cursando psicología, como nosotros, ¿verdad? Que usted nos pudiera contar un poco sobre usted y su carrera estudiantil. Bueno, más que nada, comentarles que siempre me llamó la atención la psicología. Desde tercero básico ya sabía que quería ser psicóloga. Hice mi clínica en una maqueta. De ahí me incursioné en la carrera, ¿verdad? De ahí me empezó a surgir interés por participar en algunos voluntariados. Entonces creo que la universidad me dio esa apertura y empecé como que a buscar espacios tanto de formación, de capacitación, como de acción, ayudando en diferentes cuestiones, en el tema de salud, en el tema de derechos, y poco a poco me fui sumergiendo más en el ámbito social. De ahí creo que, o sea, mi principal interés es la psicología, pero la psicología social, más trabajar en el campo es a lo que me quiero dirigir. Ya tengo el profesorado, ya hace recursos y estamos en el proceso de la elaboración de la tesis. En este sentido, sí me ha llamado mucho la atención lo que es la investigación cualitativa, pero creo que también es un reto bastante grande, ya que no sé si no se cuenta con profesionales, sino que es como que no se le da la importancia a este tipo de investigación, entonces es como un reto el poder demostrar que también es ciencia y que también es válido, pero sí definitivamente me apasiona mucho el tema. Gracias, Dalia, muy amable por tus palabras. Qué alegre que te guste desde tan corta edad la psicología, ¿verdad? Entonces, para comenzar en el tema, ¿nos podrías explicar qué es una investigación cualitativa? Bueno, más que todo es un tipo de evaluación que se centra en las experiencias de las personas y que también valora o toma en cuenta que el investigador también es una persona. Entonces estamos hablando de una relación de sujeto a sujeto. También parte de las características de esta investigación es que se busca como comprender a profundidad, no tanto en cantidad, sino como la misma palabra lo dice, las cualidades de las personas, estudia fenómenos y ciertas cuestiones que tal vez no son medibles ni son cuantificables. Creo que es lo más importante de este tipo de investigación. Perfecto, Dalia. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa?
Bueno, básicamente que en la investigación cuantitativa lo que buscamos es, al final de todo, es tener una estadística, tener datos concretos, tener cifras, tener números que demuestren lo que nosotros estamos estudiando. En cambio, en la investigación cualitativa lo que vamos a buscar es caracterizar los fenómenos que estamos investigando. También se diferencia el hecho de que la investigación cualitativa puede ir moldeándose en el camino. En cambio, la investigación cuantitativa se lleva una serie de pasos más o menos estrictos. Vengo yo, hago mi marco teórico, después paso entrevistas y por último hago mi análisis. En cambio, la investigación cualitativa es como ir entrelazando, yo lo asocio con ir haciendo una trenza, o sea, tengo estos tres mechones que son mi criterio como investigador, las pruebas teóricas, el marco teórico, todos los fundamentos que ya están escritos, más la información que voy recopilando en el campo de acción. Entonces, tengo que tener estos tres elementos para poder ir describiendo lo que es mi investigación. Más que todas esas son las diferencias. Muy bien, gracias. La verdad es de que esto nos ayuda bastante a tener otras perspectivas de vista, ver otro tipo de perspectivas respecto a lo que es la investigación cualitativa. Ahora, ¿cuáles serían las partes de las que consta una investigación cualitativa? Bueno, en este sentido no sé si me estoy enfocando bien, pero yo lo estoy considerando como si fueran unas etapas. Entonces, en las etapas está en primer lugar conceptualizar la problemática. Esto me invita desde un principio a tener lo que es mi pregunta de investigación, mi idea de investigación, la problematización. También voy a definir cuáles son mis alcances, mis límites, voy a crear mi justificación. También voy a definir mis objetivos, voy a identificar una muestra, voy a recolectar datos. Después también llego a lo que es la metodología, donde ya voy a tener prácticamente qué es lo que yo busco alcanzar, cómo lo voy a alcanzar, qué técnicas voy a utilizar, en qué espacio lo voy a realizar. Después paso a lo que es la triangularización, que es una situación, una cuestión propia de la investigación cualitativa, donde hago lo que les mencionaba anteriormente. Comparo las teorías que están escritas ya, comparo lo que me está diciendo la gente, lo que me está diciendo la población, lo que estoy observando, y en base a esto yo planteo o postulo mis afirmaciones, mis nuevas teorías, mis descubrimientos. Y por último está la teorización, donde yo genero ese nuevo conocimiento y lo trato de exponer en algún ámbito académico. Perfecto. Fíjate que a un compañero le surgió una duda y es, ¿cómo puedo plantear una investigación cualitativa? ¿Cómo puedo plantear el problema en la investigación cualitativa? Bueno, aquí podemos partir desde cualquier situación. Más que todo en la universidad se nos dice, bueno, vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una investigación. Entonces, desde ese momento como que se nos activa ese radar de estar buscando hacia qué me puedo enfocar. Y creo que puede surgir de cualquier situación, como puede ser en alguna lectura, cuando estoy hablando con alguien, cuando estoy yo viendo algún problema. Entonces, desde ahí yo ya empiezo a generar una idea de investigación y yo la voy a ir planteando como un problema. Entonces, problematizar significa entender qué tanto está inmerso en esto. Por ejemplo, si voy a hablar de la pobreza, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, los impuestos que tengo que pagar y tengo una tienda pequeñita, por ejemplo? O tiene que ver, por ejemplo, la delincuencia, entonces soy pobre, entonces empiezo a problematizar, empiezo a ver todos los elementos que están alrededor de esa situación
y en base a esto yo me genero una pregunta. Por ejemplo, ¿qué puedo, más bien, cuál es el futuro de los niños que viven en situaciones de pobreza? Entonces de ahí empiezo yo a plantearme una pregunta en base al análisis que yo estoy realizando de ciertas situaciones específicas. Y ahí lo vamos a ir moldeando en base a las teorías que nosotros vamos realizando. Por ejemplo, ver cuál es el alcance de mi investigación, a qué población va a ir dirigido. Entonces, a partir de cualquier situación voy a ir afinando esas ideas que me permitan llegar a la pregunta que va a desarrollar toda mi investigación. Muy bien, gracias. Yo creo que esto queda bastante claro. ¿Y qué nos implica plantear el problema de la investigación? Bueno, yo creo que aquí nos vamos a ir dirigiendo más que todo, aterrizando es mi palabra favorita, porque vemos muchas cuestiones y tenemos muchas ideas al aire. Entonces, realmente plantear el problema nos va a hacer identificar tantas situaciones que están inmersas o están mezcladas para poder plantearme un objetivo. Entonces, en base a los tipos de investigación que hay, que vamos a ver más adelante, puedo pensar, por ejemplo, qué proyecto puedo hacer para beneficiar a cierta población, por ejemplo, a los hijos de las personas que están en la cárcel, o qué puedo hacer para que en las escuelas la alimentación que tengan los niños sea más productiva y mejorar su rendimiento. Entonces eso me va a ir ayudando a definir realmente qué es lo que yo busco alcanzar, pero teniendo bien claro cuál es el problema que yo deseo resolver. Siempre problema y pregunta de investigación van a ir inmersas. Entonces mi investigación va a ser hallar la respuesta al problema y a la pregunta que me estoy planteando desde un principio. Entonces, por eso siempre tiene que ir ligado a nuestros objetivos, a nuestro objetivo general y objetivos específicos. También tenemos que buscar no ser ambiguos, sino tener todo bien preciso, tener claro. También es muy importante que yo pueda leer, que me pueda empapar del tema, de los términos, para que yo, así que yo no me pierda y tampoco pierda a las personas que están leyendo mi diseño de investigación, mi anteproyecto. Entonces tengo que tener bien claro todo esto para poder empezar a caminar, porque el planteamiento del problema es nuestro punto de partida y esto nos va a también marcar la ruta que vamos a llevar para poder concluir una investigación. Perfecto, profesora. Ahora, esta es una pregunta que me gustaría realizarle, un poco personal. ¿Usted cómo o qué proyecto realizaría ahorita de investigación cualitativa como lo estamos viviendo en la actualidad con coronavirus, con restricciones, pobreza, falta de vacunas, robos en el gobierno? ¿Qué tipo de investigación realizaría usted? ¿O cuál sería su tema, por así decirlo? ¿Cuál sería Bueno, su problema, su planteamiento? a mí me gustan mucho los niños, me apasiona mucho la educación inicial. Entonces yo pensaría de cómo es el proceso de iniciación en la escuela de los niños de preprimaria estando en su casa. ¿Por qué? Porque los fines primordiales de la educación preprimaria es socializar al niño, desarrollar su personalidad, estimular las habilidades psicomotoras, afectivas, sociales de los niños que no están viviendo porque están en su casa, no tienen con quién jugar, no tienen una profesora que les guíe, que les dirige, sino que están siendo únicamente los padres. Entonces, ahí sí que mi interés iría en cómo está haciendo ese proceso. Y es cualitativo porque no puedo como que venir y yo medir a través de las notas si ellos están rindiendo,
porque la nota también está siendo subjetiva, porque el maestro no está ahí, al final no sabe si el niño hizo la tarea o no, porque eso lo evalúa en la escuela. Entonces, más que todo sería como evaluar el comportamiento de los niños, yo como participante, ¿verdad? ¿Qué tantas habilidades tiene el niño desarrollado? Eh, ¿Qué tantas habilidades ha desarrollado el niño que está estudiando ahorita en su casa como primer contacto a la escuela al niño que estuvo estudiando la preprimaria en la escuela? También cómo los padres de familia han estado enfrentando esta situación porque también lo están viendo desde ese punto, ¿verdad? Para muchas madres es, ay, lo voy a ir a dejar a la escuela y se van a hacer cargo de él y después yo regreso, cuando ahorita los tienen todo el tiempo. Y como podemos ver que en este método no solo se utiliza, más bien no solo se ve a un actor, sino se ven a varios actores. Entonces ahorita ya mencioné los niños, estoy mencionando a los padres de familia, me estoy involucrando yo como observadora, yo como participante, por ejemplo, en la casa de las personas que están recibiendo, del niño que está recibiendo clases, de la mamá, cómo está atendiendo al niño, y también puedo involucrar a los maestros, cómo es que están realizando ese proceso, porque si es difícil captar la atención de los niños estando enfrente, es muchísimo más difícil teniéndolos atrás. Entonces eso me surgiría como una inquietud para realizar una investigación cualitativa. Y considero que podría ser una investigación fenomenológica. Perfecto. Perfecto. Perdone. La siguiente pregunta es, ¿qué alcance tiene el estudio de una investigación cualitativa? Bueno, antes que nada hay que tener claro que en este tipo de investigación no se busca abarcar mucha población, sino lo que se busca es entender a profundidad a una mínima parte de la población. Por ejemplo, en el caso de las investigaciones fenomenológicas o en los diseños narrativos, porque estoy hablando de un caso específico. En cambio, si lo vamos a dirigir a lo que es la investigación etnográfica, entonces voy a definir a una cultura, por ejemplo. Entonces me voy a sumergir en esa cultura en cuestiones muy sencillas. No puedo estudiar yo lenguaje, vestuario, costumbres, sino que me voy a enfocar en una cuestión específica y la voy a evaluar a profundidad. Entonces mi alcance no va a ser en cantidad, sino en calidad de la información que voy a recopilar. También puede incluirse el tiempo que va a utilizar un investigador porque las investigaciones cualitativas también se caracterizan porque el investigador tiene que estar inmerso en el contexto. Entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer una investigación sobre toda Guatemala. Puedo hacer una investigación, por ejemplo, en el municipio de San Juan Ostuncalco, por ejemplo. Entonces voy a ir a ese lugar y voy a evaluar cuestiones específicas. Pero también el tiempo, puedo estar allá desde un año, puedo estar 10 años. Tuve la oportunidad de empezar a estudiar una maestría, me quedé a medias, no hagan eso, por favor. Pero un docente de los que estaban ahí nos mencionaba que él hizo una investigación a nivel licenciatura, la siguió a nivel de la maestría y todavía la continuó a nivel de doctorado. Él hizo un estudio de 17 años en el municipio de San Lucas, Tolimán, si no estoy mal. Entonces, ese alcance fue más cronológico, fue a través del tiempo. Y él hablaba de las costumbres al casarse. Entonces, también era un enfoque de bastante interés porque veíamos cómo a través del tiempo iban cambiando las situaciones, que había ciertas élites. Entonces, yo de apellido, no conozco un apellido originario, me tengo que casar con alguien de apellido originario, o sea, no nos vamos a permitir mezclarnos con otros apellidos de fueraños, por ejemplo, era el concepto. Entonces, ese tipo de cuestiones, ese tipo de celo es lo que se va descubriendo, pero va a depender, como les decía, por ejemplo, del tiempo. En este caso se pudo evaluar a través de la vivencia directa del lugar, que sería muy distinto si yo voy y solo recopilo, por ejemplo, en las actas de matrimonio los apellidos, que no es igual a que yo hable con los señores que se casaron hace 20 años,
con los que se están casando ahorita, qué ideas, qué conceptos, cuáles son sus expectativas a una pareja. Entonces ahí vamos a estar viendo otro tipo de alcance. También podemos pensar en los actores, por ejemplo. Yo inicié una investigación que todavía no he terminado sobre la violencia que sufrían las mujeres indígenas. Entonces, abarqué tanto a las mujeres indígenas, a grupos focales que se utilizan en esta investigación, abarqué a profesionales que trabajaban con ellas, tanto como psicólogos, trabajadoras sociales, abogadas. También me implicó ir, por ejemplo, a las instituciones que proveían servicios para ellas, como por ejemplo este proyecto Miriam, que brinda apoyo, los refugios, al MP, al organismo judicial. Entonces también estamos abarcando instituciones que a nivel de Quetzaltenango están ayudando a estas mujeres. Entonces de ahí van a ir dependiendo los alcances, tanto del tiempo, tanto de la población, tanto de los actores, de las regiones y también del nivel de análisis que tenga el investigador. Hasta ahí vamos a poder ir viendo los alcances. Muy bien, entonces depende todo del tipo de investigación que nosotros queramos realizar, ¿verdad? O el campo por donde nosotros queramos agarrar la investigación cualitativa. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿por qué tenemos que realizar una revisión de la literatura y la teoría en la ruta cualitativa? Bueno, más que todo esto es para poder tener bien claro dónde estamos y qué queremos investigar. Porque puedo venir yo y quiero, por ejemplo, estudiar la baja autoestima de los jóvenes que están estudiando ahorita en su casa. ¿Por qué? Porque ya no pudieron salir por la pandemia y por todo esto. Pero realmente yo puedo creer que tengo la idea clara de qué era autoestima y tal vez no era cuestión de autoestima, sino era cuestión de identidad. Entonces, el poder revisar literatura, el poder empaparme, el poder definir mis términos, me va a ayudar a tener bien en claro qué es lo que voy a investigar. Puedo empezar pensando que es una cosa y descubrir que al final le puedo llamar por otro nombre. Y también tenemos que pensar como eh, un proyecto de investigación, una investigación no va a ser solo para mí, sino tenemos que pensar que va a ser un producto para más personas, en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, nos va a ayudar a tener muy en claro de qué estamos hablando. Entonces, esto me va a ayudar a definir bien qué términos voy a utilizar, a definir bien hacia qué población me tengo que dirigir, a definir qué se ha dicho acerca de lo que yo quiero investigar, qué estudios hay, cómo se contrastan esos estudios, realmente cuál es el pronóstico para ciertas situaciones. Entonces esto me va a ayudar a tener bien en claro qué es lo que voy a definir y también a poder sustentar o contraponer lo que yo voy a estar investigando, que es lo que se busca al final. Si ver si esta situación ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado. Entonces todo esto me va a ayudar para tener más claro y más preciso los conceptos que yo estoy utilizando y las teorías que yo voy a formular o voy a plantear. Perfecto, perfecto. La verdad es que está aclarando bastantes dudas que teníamos como grupo y que posiblemente le ayuden a otras personas, ¿verdad? En un futuro próximo. Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué papel desempeña la hipótesis en el proceso de la investigación cualitativa? Bueno, creo que esta es una de las diferencias muy claras que tiene la investigación cuantitativa de la cualitativa, porque en la cuantitativa se formula una hipótesis que se busca comprobar a través de la investigación bibliográfica y del estudio de campo. En cambio, en la investigación cualitativa, en primer lugar, no se requiere de una hipótesis. Podemos ir con un estudio exploratorio e ir definiendo nuestras teorías o ir planteando nuestras posibles respuestas en el camino. También es una cuestión muy flexible. Puedo yo empezar con una hipótesis e irla cambiando, irla moldeando respecto a mi investigación o respecto a mi recopilación de datos
y yo puedo ir generando esa mi afirmación o esa mi respuesta a mi pregunta, que es la hipótesis, sin necesidad de que sea algo muy estricto, que sea algo de si es aceptada o no es aceptable, la voto o la confirmo, sino que aquí lo presento más que todo. Este es mi estudio, este es mi resultado, esto es lo que yo fui descubriendo, explorando, que es la característica principal de la investigación cualitativa. Perfecto. ¿En qué consiste la prueba de la hipótesis? Bueno, en el caso de que exista hipótesis, esto es una situación bastante compleja que incluso uno de mis docentes decía que se hacía a niveles de doctorado porque se hacía con lo que son los chi cuadrados y otras cuestiones estadísticas que sí se pueden presentar, pero que realmente no son tan necesarias y no son tan primordiales en los estudios. Les comparto, yo he participado en varias presentaciones de estudios de este tipo y presentaban, por ejemplo, un estudio de la migración. Entonces, por ejemplo, gente de Uruguay decía, ¿por qué toda la gente migra si tienen una buena estabilidad económica, no hay mucha población, hay bastantes oportunidades? ¿Por qué la gente migra? Y entonces empezaban a estudiar que tienen falta de oportunidades, tienen inconformidad por el lugar en donde están, quieren ir a buscar a los lugares porque son hijos de migrantes, quieren ir a reencontrarse con su familia. Y el resultado era de que la mayoría de personas migraba porque en el imaginario de estas personas era normal migrar, o sea, éramos seres que éramos libres, que podíamos movernos. Entonces esto es como la muestra de que no necesariamente tengo que tener un planteamiento preciso, sino que lo puedo generar al final. Entonces, vuelvo y recalco que según lo que yo he podido observar, no es tan necesario tener una hipótesis y comprobarla, pero sí se puede, aunque es más complicado que hacerlo en un estudio cuantitativo. Muy bien. Ahora es por dónde se puede empezar a construir la pregunta en la ruta cualitativa. Bueno, aquí tenemos que tener muy claro que ahí sí que qué es lo que nos define lo cualitativo. Entonces, aquí no voy a pensar en, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de que los jóvenes hijos de delincuentes se vuelvan delincuentes, porque realmente no voy a estudiar un proceso cuantitativo, sino voy a buscar algo cualitativo. Entonces mi pregunta tiene que ir dirigida a eso. Por ejemplo, ahí puedo pensar en preguntarme qué es lo que piensan los jóvenes respecto a sus padres. Que están presos, por ejemplo. Entonces estamos hablando del pensar. Puedo también preguntarme qué les hablaba de parte de mi investigación que tengo. Entonces una de mis preguntas era cómo las personas desarrollaron mecanismos de resiliencia para afrontar los procesos de violencia. Entonces estoy evaluando el sentir, el proceso que pasó una persona después de tener un trauma de violencia, de ser abusada de todas las maneras, de haber tenido complicaciones económicas, cómo esa persona tuvo ese proceso para decir, no, yo ya no quiero que me pase esto, un problema no me va a botar, me voy a levantar, voy a seguir adelante. Entonces, desde ahí vamos a partir por preguntar el pensar, el sentir de las personas, el conocer sus experiencias. Otro ejemplo que se me ocurre era las razones, las causas de por qué las mujeres quetzaltecas jóvenes no utilizan el traje. Entonces ahí voy a venir y evaluar, por ejemplo, y yo puedo decir, ay, es que a mí no me enseñaron, pero sí no me lo enseñaron y los tenía ahí, no me los puse. O puedo pensar, no, porque a mi mamá la discriminaron, entonces tengo miedo que a mí me discriminen. Y vamos a ir pensando en entender ese sentir, ese pensar de las personas. No estoy pensando en medir, no estoy pensando en comparar, sino yo lo que yo quiero es entender ese proceso interno que está viviendo cada persona. Entonces, al plantearme yo una pregunta,
tengo que fijarme que las palabras que yo utilice sean a esas cuestiones paradigmáticas. Un paradigma creo que es algo muy mencionado en la investigación cualitativa, que son esas cuestiones que son aceptadas y que están establecidas. Y entonces las personas actúan porque sí, porque ya está dicho y así se hace. Entonces lo que busca esta investigación es entender cómo ha actuado ese pensamiento en mí para que yo actúe de la forma que yo lo estoy haciendo. Entonces, para ese sentido tienen que ir dirigidas mis preguntas. Muy bien. Con esto, pues entiendo, según su explicación, que lo que yo tengo que comprender para lo que es realizar mi pregunta de investigación es el sentir de las personas. Sentir, Eh, el pensar, el el pensar. cómo actúo, ajá, son cuestiones más, no sé si llamarle empíricas, son cuestiones más subjetivas, porque ahí le damos validez a esa subjetividad de las personas, son cuestiones más internas, o por ejemplo, en el caso de las culturas, son cuestiones que ya están instauradas en las personas, que no se han entendido, que no se han comprendido. Entonces yo voy a buscar siempre explorar, voy a buscar siempre definir esas cuestiones tan implícitas. Entonces yo las voy a volver explícitas. Ese va a ser mi objetivo al plantearme una pregunta. No sé si lo aclaro o lo confundo. Sí, sí, perfecto. Eh, Solo me preguntan ahorita, ¿en cuáles tipos se clasifican las preguntas de investigación cualitativas? ¿En qué tipos se clasifican las preguntas de investigación cualitativa? Bueno, en esto teóricamente no lo tengo muy claro, pero deduzco que pueden ir las preguntas de acuerdo al tipo de investigación que yo voy a hacer. Entonces puedo tener un tipo de pregunta que me va a dirigir a una investigación inductiva o deductiva. Igual otra pregunta puede ser exploratoria, si mi investigación va a ser exploratoria, puede ser descriptiva, si mi investigación va a ser descriptiva, puede ser comparativa si mi investigación va a ser comparativa, porque la pregunta me va a dar esa pauta. Entonces mi respuesta va a ir para atender esa pregunta. También podemos pensar que la pregunta puede ser una pregunta muy general y pueden ser preguntas específicas, partiendo del hecho de que a partir de mi pregunta va a salir mi objetivo y a partir de mi pregunta va a salir todo el desarrollo de mi investigación. Entonces yo pensaría que la clasificación va a ir por ahí. Perfecto, profesora. Por último, tenemos cuáles son los diseños básicos de una investigación cualitativa. Bueno, en esto tengo algunos que les voy a nombrar. Más que todo está lo que es la teoría fundamentada. Esta busca que lo que yo estoy describiendo, lo que yo estoy planteando, vaya sustentado más que todo de mi información que estoy recopilando en el campo, a través de mis notas, a través de mi observación, a través de mi participación, a través de mis entrevistas. Entonces, sí va a tener ese análisis documental, pero más que todo se va a basar en lo que yo estoy recopilando en el campo. También están los diseños etnográficos que, como mencionaba, describen más que todo las creencias, el significado de muchos actos, ritos, de la reproducción de los mitos de las personas de alguna cultura específica. En este caso podemos hablar, por ejemplo, sobre la costumbre de realizar el fiambre el 1 de noviembre, que no solo es el hecho del fiambre, sino está el hecho de todo el proceso protocolario que se realiza. Por ejemplo, el ir al cementerio temprano a las 5 de la mañana, el dejar la flor de muerto, el cómo las personas piensan que a través de eso le están abriendo una puerta al familiar para que los visite. Y, o sea, ese tipo de ritual tiene un sentir, tiene un pensar de las personas. Entonces, este tipo de investigación me permite evaluar este tipo de hechos y darles esa validez científica que amerita, ¿verdad?
En el tipo de diseño narrativo vemos lo que son las historias de vida, vemos lo que son las experiencias y nosotros como investigadores las describimos y las analizamos. Entonces, en este caso, viene a mi mente, por ejemplo, los programas estos donde vienen los asesinos seriales. Entonces, vienen, lo estudian y desarrollan todo un perfil de una persona en específico que no están generalizando, sino que están más que todo analizando y entendiendo. Entonces, esto podemos enfocarlo a este tipo de diseño que es el narrativo. También tenemos lo que es el diseño fenomenológico, que describe experiencias respecto a un fenómeno. Busca describir los elementos que tienen en común con otras personas o que son diferentes y que también va descubriendo cómo estas vivencias van adquiriendo un significado en las personas. Aquí me voy a permitirles hablar un poco de esta investigación que tengo presente, donde busco lo que les mencionaba, descubrir cómo las personas desarrollan mecanismos de resiliencia. Entonces yo no voy a decir una señora después de que le dieron una susomatada, que estuvo en el hospital, hasta que de verdad vio la vida enfrente, decidió ya no pasar por eso, porque hay muchas personas que mueren y realmente nunca lo logran. Entonces yo no puedo venir y generalizar, pero sí puedo pensar, es que ella tenía hijos y buscó salir adelante por sus hijos como lo han hecho otras mujeres. Entonces vamos a encontrar similitudes y diferencias respecto a otros casos y vamos a ir evaluando todo el proceso psicológico, el proceso social, el proceso a través de las instituciones. Entonces esto me ayuda a estudiar este fenómeno tal vez intangible que es el sentir de una mujer, pero que es absolutamente válido para este tipo de investigación cualitativa y específicamente en la investigación fenomenológica. Y por último tenemos lo que es la investigación-acción, que creo que es lo que más nos llama la universidad a hacer, pero lastimosamente por cuestiones de tiempo y pienso que también, esta es cuestión personal, por capacidades o limitaciones ya no se puede realizar. Esta investigación busca resolver una problemática en sí. Por ejemplo, cuando yo estuve auxiliando y también como estudiante, ahí en la universidad, por ejemplo, nos llevaban a una escuela, por ejemplo, a un proyecto, y veíamos muchas necesidades y nosotros tratábamos de hacer algo para coadyuvar a que esa necesidad sea sanada o realmente, aunque sea, digamos, que pudo haberse disminuido. Por ejemplo, les menciono en este proyecto Caras Alegres, veíamos que los niños tenían bajo peso, tenían desnutrición, tenían una talla menor. Entonces vimos, lo investigamos y descubrimos que estaba ahí un problema, pero realmente lo que se buscaba también era ir y accionar. Entonces hicimos una colecta, juntamos, por ejemplo, atol, juntamos ollas para que les pudieran preparar comida, les hicimos un menú con ayuda de nutricionistas, con tal de ayudar a que este problema tuviera tal vez una solución, no en total, pero que sí una pequeña solución. Entonces, esta investigación me requiere estar en el campo e ir accionando. Más que todo, también se deben reconocer las limitantes en lo que es el EPS. Más adelante les va a tocar, por ejemplo, cuando las personas están en las municipalidades. Es más probable que yo pueda hacer algo si tengo un presupuesto, pero si, por ejemplo, yo quiero poner una casa de salud, un puesto de salud del estatus más bajo, que no podría ser un centro de salud, yo no cuento con esos recursos, pero tengo que buscar el financiamiento para que se lleve a cabo. Y es por eso importante tener este tipo de investigación que me respalde. Y voy a decir, sí, mire, hay muchos niños que están muriendo de esto, por cuestiones que son muy atendibles, pero que realmente no hay quien las atienda. Entonces yo voy a tener esta investigación que va a ser ese sustento para que me digan, sí, le vamos a apoyar este proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí pienso yo que radica mucho el peso, el significado y la validez de este tipo de investigaciones. Perfecto, profesora, pues la verdad nos aclara muchas dudas respecto a estas explicaciones.
Le agradezco mucho su tiempo. Por último, tendremos las palabras de despedida por nuestra compañera Dulce. Y antes de pasarnos a retirar, le voy a compartir la pantalla. Permítame un segundo. Buenas noches, profesora Dalia. Le saluda Dulce Tambris. Yo estoy aquí en representación de todo el grupo para agradecerle de verdad por compartirnos sus experiencias. La verdad que la mejor manera de aprender, creo yo, es escuchando a otras personas que ya han pasado por el proceso que a nosotros nos tocará. Nosotros somos de primer año y la verdad es que sí estamos con muchas dudas ahorita y la verdad esta actividad sí, yo siento que sí nos va a ayudar bastante, ya que está siendo como una guía para realizar nuestro trabajo y la verdad apreciamos mucho que usted nos haya acompañado en esta ocasión. Muchas gracias. Y le dejo el tiempo a mi compañero Patrick para presentarle un diploma. No sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan, compañeros? Muy bien. La Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, profesorado en enseñanza media en psicología, otorga el presente reconocimiento a Dalia Martínez, profesora en enseñanza media en psicología, por haber participado en la entrevista sobre la investigación cualitativa realizadas por estudiantes del segundo semestre del PEM en psicología. Tenemos la firma de nuestro coordinador de la carrera, el licenciado Raúl Betancourt. Este es un pequeño reconocimiento para usted, profesora. Como le decía, gracias por el tiempo que se tomó, por habernos atendido. Nosotros se lo vamos a estar haciendo llegar de la manera correspondiente, como se merece. Para nosotros fue un gusto haberla tenido esta noche por acá. Y como le digo, gracias porque nos aclaró bastantes dudas de lo que era la investigación cualitativa. Sin más que agregarle, le dejo en el uso de la palabra si usted quisiera agregar algo. Bueno, nuevamente agradecerles por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes. Créanme que es muy emocionante para mí, muy, muy motivante, porque realmente es algo que me apasiona, ¿verdad? Que es la carrera. Y también como motivarlos, ¿verdad? Que disfruten este proceso. Creo que es muy complicado porque uno tiene mil dudas y uno quisiera que todos se lo dijeran a uno, pero conforme uno vaya estando en el campo y haciendo, es donde más van a aprender, más dudas les van a surgir, más se van a enojar, pero ahí es donde van a aprender un montón. Lean bastante, aprovechen el tiempo y cuando puedan preguntarle a alguien que ya está trabajando en eso, háganlo porque de verdad que como decía la compañera Dulce, cuando uno está con alguien que le dice, que le comenta y le comparte, uno se motiva más y uno entiende más. Como les digo, tuve la oportunidad de compartir con bastantes investigadoras, mujeres, y mi feminismo me ayuda y me motiva porque soy mujer. Y el hecho de que haya más mujeres haciendo academia, que estén haciendo válido todo esto que tal vez para muchas personas, o sea, las emociones, los sentimientos no importan, pero nosotros como que reafirmamos el hecho de que sí importan. Y creo que la investigación cualitativa, como les decía en un principio, cuesta mucho porque tenemos que luchar todavía para que nos crean que es algo válido, que es algo científico, pero es algo muy, muy apasionante y los invito a que lo practiquen, a que lo intenten, a que fallen y que lo sigan intentando. Y muchas gracias. Gracias, profesora, muy amable por su tiempo y desde ya le deseamos una muy buena noche. Muchas gracias por estar acá. Gracias igualmente.
Que tengan Muchas buena gracias. noche. Buenas noches, gracias. Feliz noche.